Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de este estudio del plan de salvación, este precioso mensaje de salvación por fe y gracia que Dios ha provisto por medio de Jesucristo para cada ser humano en este mundo, para poder ser liberado completamente del pecado que está en la persona y del pecado que está en el mundo y también del enemigo de Dios que es el que tienta a las personas y hace caer en tentación. Toda esa obra de liberación ha sido provisto por el sacrificio infinito que Cristo realizó en la cruz. Y ahora está disponible en el nuevo pacto para que todo pecador arrepentido pueda aceptar las condiciones, los requisitos y los sencillos pasos que debe dar para apropiarse y aceptar a Cristo como su Salvador personal y para experimentar la justificación por la fe, la santificación, que comienza con la conversión y el nuevo nacimiento a la vida espiritual. Ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo de gracia. Estamos en un corto tiempo de paz y estamos en el estudio número 288 de esta serie. Y hoy vamos a continuar estudiando. Estamos ya en el 10º paso, o 10º requisito o condición, que es la parte del ser humano para poder aceptar una salvación completa, una salvación plena del pecado y de todo lo que ya hemos mencionado. Necesitamos entonces continuar estudiando. Hasta aquí hemos estudiado los 9 requisitos o 9 condiciones sencillas. Solo para recordar, enumeremos. El primero era el llamamiento. Segundo, el conocer y aceptar las leyes de Dios y la palabra de Dios. Toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, necesitamos conocer, es el requisito, porque la Biblia nos muestra nuestra verdadera condición y nos muestra a un Dios amoroso, misericordioso y también a un Dios de justicia. Y por conocer la palabra de Dios viene la tercera condición, la fe, una fe verdadera, una fe que confía y el creyente entrega su vida a Cristo para vivir con Cristo aún en este mundo por fe y por gracia. Y a consecuencia de eso, el cuarto paso es la humillación, porque Dios acepta a los humildes de espíritu. El ser humano que reconoce su condición se humilla delante de Dios porque no tiene nada bueno. Y como no tiene nada bueno, entonces tiene que humillarse para pedir a Dios, así como un mendigo se humilla para alcanzar alguna cosa que necesita. Y el quinto paso es el arrepentimiento verdadero, que reconoce su pecado y está dispuesto al cambio, a una reforma. El sexto paso es reconocer que nuestra vida no tiene ya más valor para poder hacer la voluntad de Dios. La vida del ser humano, una vida pecaminosa, enferma de pecado. Como dice Pablo, miserable hombre de mí. Es reconocer esa condición. Quebrantamiento de espíritu también la Biblia lo llama. Es el sexto paso. El séptimo paso o requisito que hemos estudiado, la renuncia. Renunciar a esa vida para no vivir la vida religiosa con esa vida carnal pecaminosa. Si nosotros renunciamos a esa vida y con todo lo que esa vida suele hacer, entonces podremos recibir una vida nueva. Y el octavo paso es la confesión. Confesión a Dios, confesión al prójimo y confesión pública.
Y el noveno paso, que en el estudio anterior hemos terminado, es aceptar a Cristo, aceptar su vida perfecta, su vida sin pecado, que es la justicia de Cristo, que Jesús nos quiere dar a cada uno de nosotros si aceptamos todas estas 12 condiciones. Aceptar la muerte de Cristo para el perdón de nuestros pecados y aceptar la resurrección de Cristo para que nosotros podamos realmente morir al yo y resucitar a una vida nueva en Cristo Jesús, una vida espiritual con el manto de la justicia de Cristo, con la vida de Cristo. Y para que ahora continuemos estudiando, llegamos al 10º paso. Si así entonces nosotros hemos renunciado, hemos confesado y aceptamos a Cristo, entonces Cristo va a entrar a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, para que Cristo tome el control de nuestra vida. Y para que Cristo tome el control de nuestra vida, necesitamos entregarle ahora nuestra voluntad, entregar nuestra vida, nuestro corazón, entregar el yo, el ego o nuestra vida carnal. A eso se llama entregar la voluntad, porque el ser humano depende su vida de la voluntad. Con la voluntad decidimos todo. Todo es producto de la voluntad. Si vivimos una vida pecaminosa es porque nuestra voluntad ha decidido mal y nuestra vida anda mal. Y también la vida que es producto de la decisión de la voluntad, la vida también tiene sus ganancias, sus bienes, todas sus pertenencias y todo lo que ha adquirido en este mundo, haciendo su voluntad el ser humano, también tiene que ahora entregarlo, porque ya ha renunciado. Al renunciar ahora necesitamos entregar a Cristo nuestra voluntad y entregar a Cristo todo lo que uno tiene. Ese es el estudio que ahora vamos a realizar, el 10º requisito, el 10º paso, entrega completa de la voluntad. Y ahora nos preguntamos, ¿y la voluntad dónde se encuentra? La voluntad está en la mente. Entonces, por eso la Biblia habla mucho de entrega de la mente. ¿Y qué es la mente? La mente es la capital del cuerpo, es la parte más central. Cuando la Biblia habla de corazón, habla de la mente. Entonces, entregar el corazón, entregar la mente, entregar la voluntad. Y no solamente la voluntad está en la mente también están las otras facultades, es decir, la facultad de la imaginación, la facultad de la razón y el juicio, la facultad de la conciencia y la facultad de la voluntad. Son 4 facultades que el ser humano ha recibido por creación. Pero estas 4 facultades que hacen un todo de la mente, el pecado prácticamente lo ha malogrado. Y Satanás ha tomado control de la mente del ser humano. Por eso, ahora en el plan de salvación, para que el hombre sea rescatado totalmente del pecado, necesita liberarse de esa voluntad, de esa mente que ha sido puesto al servicio del pecado, para que ahora Cristo pueda hacer un cambio de mente, cambio de corazón, cambio de vida. Si entregamos nuestra voluntad que está en la mente, entregar la voluntad es entregar la mente. Si entregamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, Cristo dice nos dará una nueva mente, la mente de Cristo. Y Cristo nos dará un corazón nuevo, un corazón de carne, no un corazón duro. Y Cristo nos dará una nueva vida, es decir, su vida.
ya no viviremos la vida que hemos vivido hasta aquí, con todos sus activos y pasivos, con todas las buenas cosas y malas cosas, porque una vida así, mezclado con cosas buenas y malas, realmente no es vida. Es prácticamente una vida que va hacia el mal, una vida que va hacia toda clase de consecuencias. Entonces Cristo nos quiere dar su vida. Su vida es su justicia. Esa vida que forjó, esa vida que desarrolló, esa vida que vivió en este mundo, desde nacimiento hasta su muerte y su resurrección. Toda esa vida Cristo nos quiere dar, con su carácter perfecto, con su imagen, con su vida santa, sin pecado. Para recibir esa nueva vida, si recibimos la nueva vida, un nuevo corazón, una mente nueva, entonces recibiremos una voluntad también ya purificado, limpiado, una razón también recto y una conciencia puro y limpio que pueda escuchar la voz de Dios y una imaginación que pueda crear pensamientos buenos solamente. Entonces por eso vale la pena estudiar cómo la palabra de Dios presenta la verdadera entrega de la voluntad. Para tener una cierta base, para comprender la entrega de la voluntad, la Biblia nos habla de muchas maneras. En el Antiguo Testamento encontramos en el Salmos 48. Salmos 48 dice: Dios mío, dice, el hacer tu voluntad me ha agradado, y tu ley está en mis entrañas. Para poder hacer la voluntad de Dios y que sea agradable hacer la voluntad de Dios, entonces necesitamos entregar nuestra voluntad. Porque si el ser humano, si el creyente en Cristo que acepta todos estos requisitos, condiciones o pasos, si no entrega su voluntad, nunca va a poder vivir una vida cristiana como la vida de Jesús, o nunca va a poder vivir una vida cristiana como describe la Biblia. Va a ser imposible, porque el ser humano siempre va a hacer su voluntad, y la voluntad del ser humano, donde está la decisión que toma el ser humano, siempre el ser humano se va a equivocar en sus decisiones muchas veces y otras veces va a acertar también. Pero así mezclado una decisión de buenas decisiones y malas decisiones, ¿no? Entonces eso está contaminado. En un estudio anterior hemos comparado si tenemos un vaso de agua puro, limpio, cristalino, y solamente una pizca de suciedad, de mancha es puesto en esa agua, el agua se contamina. Nadie va a querer tomar esa agua manchado, contaminado, en un vaso de cristal. Así es la vida del ser humano, así es la voluntad del ser humano. Muchas veces está tomando decisiones buenas, pero también al tomar decisiones malas se contamina su vida. Por eso el ser humano en este mundo vive mal. Por eso el ser humano no puede vivir una vida de paz, una vida permanente de gozo, de alegría, una vida de crecimiento solamente en lo bueno. No puede. El problema es la voluntad, y la voluntad está en la mente. Recordemos, por ejemplo, en Mateo 6:10, que dice:
es la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Una oración para los verdaderos creyentes. Una oración para los hombres espirituales. Una oración para los hijos de Dios. Una oración para los que aceptaron la salvación que es Cristo y que viven la vida de Cristo. ¿Cómo deben orar? Venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. El verdadero cristiano cada día tiene que entregar su voluntad y pedir que Él pueda hacer su voluntad, que el creyente solamente pueda hacer la voluntad de Dios. No su voluntad, porque su voluntad es humana, carnal, se equivoca. Entonces, si el creyente hace esta oración todos los días, entonces vivirá la vida de Cristo. En San Mateo 7:21, Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces la salvación depende de hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios necesitamos entregar nuestra voluntad. Solamente para referencia estamos aquí haciendo un recordatorio de lo que la Biblia enseña acerca de la voluntad. Y más adelante vamos a comprender cómo funciona la voluntad en la mente. Entonces estaba profetizado que los religiosos, ¿qué harán? Dirán: Señor, Señor, hemos predicado tu palabra, hemos hecho muchas obras, hemos asistido a la iglesia, cumplido las ceremonias, los ritos. Pero la salvación no depende de eso, porque el ser humano siempre hace mal las cosas. Sus obras, sus pensamientos, palabras, acciones están mezclados del bien y el mal. Entonces, eso se desecha, como ese vaso limpio de agua contaminado con una pizca de mancha o suciedad, ya no sirve, se echa, se desecha. Así la vida cristiana, en vida carnal, contaminado con el egoísmo, Dios no acepta. Necesitamos entregar nuestra voluntad y solamente andar haciendo la voluntad de Dios. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, el verso 50, encontramos otra declaración que dice así: porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana, mi madre. Jesús, ¿qué dijo? Jesús dijo: todo el que hace la voluntad de Dios en una forma permanente, al 100%, sin contaminar con su voluntad el hombre. Entonces esta clase de creyentes, dice, Jesús dijo, son mis hermanos, son mis hermanas, es mi Padre. En otras palabras, son los hijos de Dios. Si realmente somos hijos de Dios, viviremos en este mundo solamente haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Es dedicarse en su servicio, es vivir la vida de Cristo, es ocuparse en trabajar en la viña de Dios, es estar en los negocios de Cristo de Dios. Eso es lo que Jesús dijo a sus padres cuando se quedó en Jerusalén, cuando tenía 12 años de edad. ¿No sabíais, dice, que debo estar ocupado, dice, en los negocios de mi Padre, haciendo la voluntad de mi Padre? Entonces, es vivir para Dios, para Cristo. Es vivir haciendo lo que Dios quiere que podamos hacer en este mundo, que podamos ocuparnos en su obra, pero en vida espiritual. No
no haciendo la voluntad de la carne, ni haciendo con la fuerza de la carne, ni con la sabiduría de la carne humana, no, sino en nueva vida, en vida espiritual. Vamos a leer también Mateos 21:31. Nos habla aquí de la parábola de los dos hijos que Jesús presentó para poder enseñar en aquel tiempo a aquellos religiosos cómo es hacer la voluntad de Dios. Porque el pueblo judío, el pueblo de Dios, la religión de Dios, prácticamente había sido desvirtuado, había sido mal enseñado, mal practicado, mal representado. Porque los religiosos en el tiempo de Jesús, con su voluntad humana, ¿qué hacían? Cumplían las ceremonias, realizaban las fiestas, cumplían los servicios matutinos y vespertinos, ayunaban, pagaban sus diezmos, pero no con la voluntad de Dios, sino con la voluntad humana. Por eso Jesús comparó esa vida de los religiosos con dos hijos, dos clases de hijos. Les dijo el primer hijo, cuando su padre le dijo, anda a trabajar en mi viña, el primer hijo que dijo, sí voy a trabajar, prometió trabajar. Pero el segundo hijo que dijo, el segundo hijo dijo, no puedo trabajar, no voy a ir a trabajar, porque no puedo. ¿Y qué pasó? El primer hijo que se creía con posibilidad de trabajar y prometió trabajar, no pudo trabajar, no fue a trabajar, porque el trabajo en la viña de Dios es un trabajo sagrado, santo, puro, limpio, y necesita poder de Dios. Y con la fuerza humana no se puede trabajar. Por eso es que el primer hijo no cumplió ese trabajo, no hizo la voluntad de Dios. Pero el segundo hijo que reconoció su verdadera condición, que dijo no puedo trabajar, no voy a ir a trabajar, entonces dice que Dios actuó en ese hijo y fue a trabajar, porque hizo la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es trabajar conforme Dios quiere, con la gracia de Dios, con el poder de Dios, con el Espíritu Santo, con vida espiritual, viviendo la vida de Cristo con la justicia de Cristo. Entonces, por eso Jesús expresó estas palabras y preguntó, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Respondieron los religiosos de ese tiempo, el primero. Entonces Jesús le dijo, os aseguro que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Quién es el que hizo la voluntad de Dios? El que había dicho no puedo hacer. ¿Y quiénes eran los que no podían hacer la obra de Dios o trabajar en su viña? Eran los publicanos y las rameras, porque eran seres humanos pecaminosos, pecadores. Su vida pecaminosa, lleno de egoísmo, no podían ellos trabajar en la viña de Dios, no podían hacer el trabajo de Cristo, no podían vivir la vida de Cristo, una vida pura, limpia, santa, obediente, no podían. Por eso a ellos representaba el hijo que dijo que no puedo. Pero cuando el ser humano reconoce su condición, como hemos estudiado, en el arrepentimiento, en el quebrantamiento de espíritu, en la humillación, en la renuncia, en la confesión, reconoce de que
es pecador, que no puede hacer la obra de Dios, que no puede predicar el Evangelio como Cristo, que no puede atender a los enfermos, que no puede asistir a las personas que necesitan, porque es una obra sacrificada, es una obra que necesita sabiduría de Dios, es una obra que necesita el poder, la gracia de Dios. Y como un publicano, una ramera no tiene eso, entonces reconoce su verdadera condición. Ahora sí, entonces, Dios puede actuar en esas personas que reconocen. Ahora sí puede otorgarle su Espíritu Santo, puede darle su gracia, puede darle su vida, su justicia, y puede prepararlo para que pueda trabajar en su viña. Pero para el que es autosuficiente, para el que se cree sabio, para el que confía en su fuerza, en su justicia propia, en su suficiencia propia, y cree que puede vivir la vida de Cristo, Dios no puede actuar. Dios no puede dar su gracia, no puede dar su espíritu. Entonces, por lo tanto, esa clase de personas, de creyentes, no van a poder trabajar como Cristo trabajó en este mundo. No van a predicar el Evangelio activamente. No van a poder atender las necesidades de los seres humanos. No van a poder atender a los enfermos. Y eso es lo que hoy está pasando en el cristianismo moderno, en el mundo religioso. Los religiosos, los profesos cristianos no pueden dedicarse activamente en llevar este evangelio de las buenas nuevas. Solamente, como hemos visto en el estudio anterior, solamente lo hacen de tiempo en tiempo, solo cuando pueden o cuando desean. Pero el vestido de la justicia de Cristo, la vida de Cristo, dice, no es para ponerse un momento y después sacarse, y solamente ponerse ese vestido de la justicia de Cristo cuando le conviene o cuando quiere. No es así, dice. El que acepte el vestido de la justicia de Cristo, ese manto perfecto, esa vida limpia, pura, el que acepta debe vivir como santo permanentemente y crecer en esa justicia, crecer en esa santidad, crecer en esa perfección. Así como dice Proverbios 4:18, los justos, dice, crecen constantemente como la luz, como el sol cuando nace. Cuando el sol cuando sale, tiene que crecer hasta que el día es perfecto. Así es la vida del verdadero cristiano. El verdadero cristiano puede vivir la vida de Cristo, puede trabajar en la viña de Cristo, puede ser pescador de hombres permanentemente, sin abandonar, sin dejar, solamente por la gracia de Dios. Porque el ser humano carnal siempre se cansa, siempre se agota, siempre tiene miedo y siempre se deja llevar a servir al mundo también. No se puede servir al mundo y servir a Dios. Eso es lo que Jesús claramente explicó y enseñó. ¿Quién hizo la voluntad de Dios? El que reconoció su verdadera condición y no podía hacer humanamente. Dios utiliza entonces a los que realmente experimentan el verdadero arrepentimiento, que es humillación, quebrantamiento de vida, renuncia y confesión. Vamos a leer ahora en San Mateo 26:42. ¿Cómo fue el ejemplo que Jesús dejó para todos los verdaderos creyentes? Jesús, cuando estaba frente al momento más difícil de la vida de los seres humanos, Jesús estaba frente a una vida difícil donde iba a ser apresado, donde iba a ser insultado, donde iba a ser despreciado, donde iba a ser castigado, donde iba a ser maltratado, donde iban a ponerle una cruz para que cargue.
y para que enfrente la muerte. Jesús quiso, encomendó su vida a Dios y entregó su voluntad, no para hacer su voluntad, porque si el hombre hace su voluntad va a fracasar como Pedro. Pedro, cuando hizo su voluntad, prometió no negar a Cristo, y cuando estaba frente a la amenaza, Pedro no pudo. En su voluntad decidió mal. La voluntad humana de Pedro tomó una decisión equivocada, errada, fracasó. Así el ser humano fracasa cuando toma decisiones con su voluntad. Por eso Jesús aquella noche les llevó a encomendar su vida, su voluntad para entregar a Dios, pero ellos no perseveraron en la oración, se durmieron. Y Jesús, como oró, dijo, Jesús por segunda vez se apartó de ellos y oró diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo beba, no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Jesús cada día entregaba su voluntad a Dios, y nunca vivió Jesús haciendo su voluntad, a pesar de que era hijo de Dios humanamente. Y Jesús vivió haciendo la voluntad de Dios su Padre. Allí está el éxito, allí está el camino para enfrentar todos los males de este mundo. El mundo está lleno de males, de violencia, de amenazas, de enemigos, de leyes que a uno le quitan la libertad, de enfermedades y de toda clase de males. ¿Cómo podemos enfrentar sin caer en esos males? No haciendo nuestra voluntad, entregando nuestra voluntad cada día a Dios y aprendiendo a hacer la voluntad de Dios. ¿Y Jesús qué dijo de su vida? San Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. El ser humano con su voluntad nunca va a poder acabar la obra de Dios. Comenzará a predicar, a enseñar y se va a paralizar, se va a desanimar, va a fracasar, se va a cansar. Por eso Jesús, ¿por qué acabó la obra de Dios? Acabó porque dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Pero para hacer la voluntad de Dios necesitamos entregarle nuestra voluntad a Él. Y entregar nuestra voluntad es entregar nuestra vida, para que Él pueda subyugarlo, para que Él pueda ponerle freno, para que Él, con su poder, no deje actuar nuestra vida que depende de nuestra voluntad. Y hacer la voluntad debe ser como todos los días suplir nuestra necesidad. ¿Qué es comer? Comer es una necesidad imprescindible. Es una necesidad que no podemos pasar por alto. Es una necesidad primaria, de primer orden. Nadie puede todos los días vivir sin comer. Entonces, así debe ser hacer la voluntad de Dios, como la comida. Es decir, debemos hacer la obra de Dios todos los días, desde la mañana hasta mediodía, de mediodía hasta la noche. Todo lo que Dios quiere que realicemos. Pero cuando Dios dice da su obra, o le pone el deber al ser humano, Dios no solamente ordena o manda. Y hemos estudiado eso ya.
Dios cuando manda, ordena, Él mismo pone todo. Y Él mismo también se pone junto con el que va a cumplir esa orden, ese mandato, y Dios mismo dirige el cumplimiento de esa obra, de ese mandato. Él es maestro, Él es el director, Él es el jefe, Él es el príncipe, Él es el capitán, Él es todo, Él es profeta, Él es el Salvador. Y el ser humano que hace la voluntad de Cristo solamente se pone en sus manos y es un siervo, es un ayudante, es un coadjutor, dice la Biblia. Así se cumple la voluntad de Dios. Cumplir la voluntad de Dios no es cumplir con fuerza humana, con mente humana, con sabiduría humana o con voluntad humana, no. Es con la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra, hasta terminarlo. En el libro de Juan, capítulo 5, 30, Jesús confesó y que dijo, a pesar que Jesús vivía una vida espiritual, nunca dio lugar a la carne, al yo, nunca hizo su voluntad, nunca vivió en egoísmo, aunque su vida carnal estaba con egoísmo, no dio lugar nunca. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús dijo, de mí mismo nada puedo hacer, sino que como oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús nunca hizo su voluntad, dijo, nada puedo hacer de mí mismo. ¿Qué es la palabra nada? Nada es nada, cero. No hizo ningún pensamiento de sí mismo, nunca salió un pensamiento de sí mismo de Jesús, como ser humano, porque nació en carne humana, así como nosotros. No dio lugar a ningún pensamiento, ningún sentimiento, ninguna palabra de sí mismo utilizó, y no hizo ninguna obra de sí mismo, obra para cumplir la voluntad de Dios, no, nada. Sino que Dios dice que le enseñaba, así como yo escucho, dijo, con mi mente, mi conciencia. Así hago, dice, la voluntad del que me envió. Hago las obras del que me envió, o sea, hizo las obras de Dios, no las obras del hombre como ser humano. Y Jesús habló las palabras que su Padre le ponía, el Espíritu Santo ponía, eso hablaba. Por eso su prédica era con poder, su enseñanza tenía vida, y sus obras eran poderosas, porque eran obras de Dios, no obras del hombre. Eso está registrado en San Juan capítulo 14, del 10 al 14. Esa es la vida que Cristo nos quiere dar. Si nosotros entonces comprendemos la salvación por fe y gracia, entonces podemos comenzar a vivir esa vida, una vida verdadera. Ahora leamos en San Juan 6:38, dice Jesús, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Así también el cristiano nace en el reino de Dios, a vida nueva, a vida espiritual, y recibe la vida de Cristo, no para hacer su voluntad,
no para seguir haciendo nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Hacer su obra y acabar su obra. La voluntad de Dios no es dedicarse a los afanes de este mundo, de este siglo, no es dedicarse a buscar las necesidades primarias que tiene el ser humano. No es afanarse, dice, por la comida, la bebida, el vestido. Eso es lo que Jesús declaró claramente en San Mateo capítulo 5 y dio el ejemplo de las aves del cielo. Las aves, dice, no se ocupan en buscar las cosas para juntar, para acumular, para tener. Jesús dijo, basta el día de su afán. Y todo el tiempo, toda la vida, toda la fuerza, la mente, todas las habilidades, los talentos, todo lo que el ser humano tiene, debe ser dedicado a hacer la obra de Dios. Eso es hacer la voluntad de Dios. En San Juan capítulo 6, 39 dice, y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda ninguno de los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Hacer la obra de Dios es salvar almas, que ninguno se pierda hasta que alcance la resurrección final. Y si hablamos de resurrecciones, hay 3 clases de resurrección que la Biblia enseña. 2 resurrecciones para vida eterna y una resurrección para muerte eterna. Hoy en día los que aceptan a Cristo y viven la vida espiritual y hacen las obras de Dios en llevar almas a Cristo, muchos de ellos, dice, descansarán en la muerte temporal, en el sueño temporal para ellos. Y ellos, dice, resucitarán, dice, en la 7ª plaga. Antes que Cristo venga habrá una resurrección especial. Porque Dios quiere honrarles en que también los que mueran en el Señor en este tiempo puedan resucitar y tener el privilegio, la dicha de poder venir en gloria a Cristo en su segunda venida y ver cómo los que rechazaron el llamamiento y estos 12 pasos, cómo ellos se lamentan y terminan mal. Dios quiere honrarles con esas escenas finales. Por eso resucitarán en la resurrección especial antes que Cristo venga. Está registrado en Daniel 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. ¿Y quiénes resucitarán para vergüenza y confusión? Resucitarán, dice, los enemigos más acérrimos de la verdad. Resucitarán los que crucificaron a Cristo, los que se han opuesto al Evangelio tenazmente. Resucitarán antes que Cristo venga en las nubes de los cielos en la 7ª plaga, para que ellos también vean y se lamenten qué es lo que despreciaron. Esa es la resurrección especial de los justos que en este tiempo descansan. Pero también cuando Cristo venga por segunda vez ya, resucitarán, dice, todos los justos, todos los santos de todos los tiempos, una gran multitud. Y la tercera resurrección es después de 1000 años, cuando resucita, dice, toda la humanidad de los que no han aceptado la salvación por fe y gracia.
los que quisieron salvarse a su manera, en el antiguo pacto, prometiendo, queriendo obedecer en vida carnal, con mente egoísta, con fuerza humana, pidiendo solo ayuda de Dios, como si Dios es un ayudante. No, se equivocaron. Ellos dirán: Señor, Señor, nosotros hemos predicado, hemos ayunado, hemos guardado sábado, hemos cumplido tus mandamientos, hemos pagado diezmo, hemos ayunado, hemos hecho vigilias. Pero el Señor, ¿qué les dirá? No os conozco, hacedores de maldad, porque vuestras obras están contaminadas con egoísmo. Ustedes no han vivido una vida con el manto de la justicia de Cristo, no han vivido la vida de Cristo en vida espiritual. En otras palabras, no han hecho la voluntad de Dios, no han entregado su voluntad, sino que con su voluntad humana han cumplido las cosas de Dios, la religión. Por lo tanto, es imperfecto, porque Dios es un Dios santo, es un Dios puro, es un Dios limpio, es un Dios que no tolera ningún defecto, ninguna mancha. Por eso al verdadero creyente le da su vida, para que no tenga disculpas, para que no tenga excusas, para que no diga: Señor, yo hice todo lo que pude, pero ya no pude más. No, sino Cristo le da su vida, implanta su vida en la vida del creyente. Es como un médico implanta un corazón, implanta un riñón, implanta un pulmón. Entonces, ¿cómo vive ese creyente? Vive con ese corazón implantado, vive con ese riñón o pulmón implantado. No vive con el corazón que ya fallaba, que ya no estaba bueno, ya no vive con ese riñón que colapsó, que no sirve. Así es la vida del ser humano, carnal, humano, egoísta. No sirve para nada, porque se enferma, tiene miedo, se cansa, se agota, renuncia y se queda. No sirve para la obra de Dios. Por eso Dios da una nueva vida, da su vida mismo. Por eso la salvación es por fe y gracia, es un regalo. El perdón es un regalo. La vida nueva, perfecta, es un regalo. Permanecer en Cristo es un regalo, por fe y gracia. ¿Qué necesita el hombre? El hombre necesita ejercer fe, confianza, y el hombre necesita renunciar a su vida, y el hombre necesita permanecer en Cristo. Esa es la parte del hombre, y la parte de Dios es obrar en el hombre, poner las obras de Dios en el hombre para que el hombre pueda, como un instrumento, desarrollar las obras de Dios, como un instrumento reflejar la luz, como un instrumento llevar al mundo ese evangelio. Esa es la obra de Dios. En San Juan 6:39 tenemos una advertencia. Dice: y esta es la voluntad del que me envió. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo no pierda ninguno de los que me dio. Bueno, hemos leído ya. San Juan 9:31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno venera a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Ese fue el mensaje que predicó un ciego que fue curado por Jesús, y que este ciego no solamente recibió la vista física, recibió también la vista espiritual, porque este ciego ejerció fe, confió, ha creído en que ese Jesús puede sanarle de su ceguera física, pero al recibir
el milagro de la sanidad física, recibió también el milagro de la sanidad espiritual, recibió una nueva vida, recibió una mente nueva, sabiduría de Dios. Y ahora los religiosos de ese tiempo incrédulos no podían creer que un ciego pueda ser sanado, y lo llevaron allí delante de ellos, y allí el ciego les enseñó. ¿Qué les dijo? Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno venera a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Eso mismo los maestros de Israel habían enseñado, pero ahora ellos no podían creer en eso. Así que Dios no escucha a los que no hacen la voluntad de Dios. En vano, muchos religiosos, muchos cristianos profesos oran día y noche, hasta se pasan en vigilia orando. Dios no va a escuchar, dice. Solo Dios escucha a los que hacen su voluntad. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Entregar nuestra vida y que el Espíritu Santo nos utilice como instrumentos para hacer su obra, para trabajar en su viña, para predicar el Evangelio, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Yo estaré con vosotros, ir con Cristo, ir con su gracia, con su poder, con su Espíritu Santo, y ir con su vida, en la vida de Cristo, con un carácter perfecto, santo, un carácter manso y humilde de corazón, un carácter misericordioso, compasivo, paciente, y un carácter que enfrenta todas las dificultades, todos los problemas, no tiene temor, no tiene miedo, porque 1 Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor. El que tiene el amor de Cristo no tiene miedo a nada. Pero el ser humano carnal, con su amor egoísta, tiene miedo a todo. Esa es la diferencia. Y para poder terminar lo que hemos querido tomar algunas partes de la Biblia sobre la entrega de la voluntad, terminaremos leyendo en Hebreos capítulo 13, 20 y 21. La promesa de la salvación de Dios en el nuevo pacto. Dice así: y el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, y haciendo Él en vosotros lo que es agradable ante Él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la promesa para un verdadero cristiano. Dios actúa, dice, por medio del pacto eterno, ese pacto que ha sido confirmado, ese pacto que ha sido ya hecho realidad por la sangre de Cristo. ¿Y en qué consiste ese pacto, esa promesa de salvación que ya se confirmó, se realizó, se hizo realidad? Ya no es promesa, sino es un hecho. Solamente el creyente necesita apropiarse, necesita aceptar, recibir por fe y comenzar a vivir esa vida. ¿Y cómo es esa vida? De vivir bajo la dirección del pastor de las ovejas. Así como hemos estudiado, cuando el pastor es rescatado, o cuando la oveja es rescatado por el pastor, porque la oveja perdida no puede regresar, no puede buscar a Dios. El pecador es como una oveja perdida, pero el buen pastor va a buscar. El Espíritu Santo de Dios busca, el amor atrae,
Y si la oveja no se resiste, si el pecador no se resiste, entonces ahora va a ser llevado por gracia, por el Espíritu Santo, al redil. Y en el redil va a estar con el pastor. Y al estar con el pastor ya no está perdido, ya no va a pecar. El tentador no le va a poder hacer caer en pecado, porque el tentador no puede entrar al redil, tiene miedo, porque el redil donde va a vivir el nuevo creyente está con un cerco poderoso, así como ese cerco que tenía Jerusalén. ¿Y cuál es el cerco? El cerco es la ley de Dios. No puede penetrar el tentador allí, el cerco. Así asegura Cristo en el nuevo pacto a los verdaderos creyentes. ¿Y qué más hace? Ahora sí, Cristo dice, os haga aptos en toda buena obra. ¿Quién prepara al creyente para que pueda realizar toda buena obra? Ninguna obra mala, solamente obras buenas. ¿Quién? Es Cristo en el creyente. Por eso necesitamos aceptar a Cristo en nuestra vida y entregarle nuestra voluntad. Y Él nos prepara para hacer las buenas obras. Y para que hagáis su voluntad. Ahora sí, el verdadero creyente preparado, apto, quien hace la obra de preparación es Cristo en el creyente. En vano, hoy en día, el Evangelio pervertido predica y dice, cada uno prepárense, dice, para la venida de Cristo. Hay que prepararse, dice. Hay que mejorar nuestra vida. No, cristianismo no es mejora. Cristianismo no es remiendo. Cristianismo es cambio de vida. Cambio total. De una vida de pecado carnal a una vida espiritual, santa, justa, buena, bajo la dirección de Dios, del Espíritu Santo. Ahora sí puede hacer su voluntad, dice. Y no solamente encarga hacer la voluntad de Dios, sino dice, haciendo Cristo, Él, en vosotros, lo que es agradable ante Él por medio de Jesucristo. Jesús es el que va a obrar en el creyente. El creyente ahora, espiritual, nuevo, es solamente un instrumento. ¿Quién va a manejar? ¿Quién va a utilizar el instrumento? Es Cristo el Maestro, el experto. Así como un músico experto, hemos dicho, maneja un instrumento, una guitarra. Así como una vez dice que un músico, un maestro del violín, encontró en la calle a un mendigo que estaba tocando el violín. Pero el mendigo no era maestro, no era experto. El mendigo lo hacía por necesidad, para atraer a la gente, para que la gente por lo menos se compadezca y le dé una limosna. Por eso el mendigo trataba de tocar de alguna manera aquel violín que tenía, y no lo hacía sonar perfectamente, no sacaba músicas melodiosas, pero hacía por lo menos algo. Pero cuando este músico del violín pasó por allí y vio que la gente no se acercaba y no le daba las limosnas, entonces ¿qué hizo? Este experto maestro se acercó al mendigo y le dijo, ¿puedes prestarme tu violín? Yo soy maestro, yo soy músico, experto en tocar el violín. Entonces, ¿qué pasó? El mendigo le entregó su instrumento. Y este instrumento aún no estaba ni siquiera bien preparado, bien afinado. El experto violinista comenzó a afinar cuerda por cuerda el violín. Y una vez que lo afinó, comenzó a tocar una melodía muy hermosa, así como tocaba en los conciertos. Y la gente que pasaba por esa avenida se acercó. Y multitudes se acercaron, dice.
y comenzaron, al escuchar esa hermosa música del violín, comenzaron a colocar a los pies del mendigo las monedas, un montón de monedas, porque el experto lo tocó. Pero ¿qué pasó? A mitad de la interpretación de esa música del violinista, en ese violín del mendigo, una de las cuerdas se arrancó. Pero el violinista dice que subió las notas más alto y trató de tocar. Aún faltando una cuerda, siguió sacando una música melodiosa. Así es Cristo. Cristo nos quiere utilizar. Nosotros somos como ese violín que no sirve si no lo toca el maestro. Cristo nos quiere utilizar como instrumentos de justicia, dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 6, los versos 10 al 16. Allí está. Cristo nos quiere hacer instrumentos de justicia. Y podremos predicar el Evangelio como los discípulos con poder. Podemos sanar a los enfermos con el poder de Dios, porque vamos a ir con el médico de los médicos. Cristo es el que va a sanar, pero utilizándonos como instrumento a nosotros. Así el Evangelio se predicará con poder, en tiempos prohibitivos, así como los discípulos eran prohibidos por los líderes religiosos y también por el gobierno romano. Pero ellos dicen que con poder predicaron y no había nada que los detuviera. Aún eran castigados, pero seguían predicando. Eran puestos en la cárcel, Dios los sacaba de la cárcel, seguían predicando. Hoy debe manifestarse, dice, con el poder de la lluvia tardía, esa misma obra. Necesitamos entonces, en este tiempo, apropiarnos de la justicia de Cristo, aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal y entregar nuestra voluntad. Y en los próximos estudios vamos a estudiar qué significa entregar la voluntad. ¿Dónde está la voluntad del ser humano? En la mente. Y hay 4 facultades: la voluntad, la razón, la conciencia, la imaginación, aún el juicio también. Todo eso vamos a tener que estudiar, porque todo está revelado para que nosotros lleguemos a tomar una decisión de que vale la pena entregar nuestra mente a Cristo, donde está la voluntad, y recibir la mente de Cristo. Lo cual Pablo dice, el verdadero cristiano recibe la mente de Cristo y es dirigido y guiado con la mente de Cristo. La mente carnal humana es desechado. Debe ser crucificado, cada día debe morir. Que Dios bendiga su palabra y en el próximo estudio continuaremos más ampliamente sobre la entrega de la voluntad. Gracias por vuestra atención. Que Dios les bendiga. Amén.